Aquel día en casa de la condesa Elena había reunión. Entre los invitados se hallaban el embajador francés, el gran duque, que de un tiempo a esta parte se había hecho asiduo concurrente de la casa, y muchas otras grandes damas y personalidades. Pedro, abajo, atravesaba los salones y dejaba atónitos a cuantos le veían por su aspecto concentrado, distraído y sombrío. Desde el baile Pedro se había sentido aquejado de una hipocondría que procuraba vencer con desesperados esfuerzos. Desde las relaciones del gran duque con su mujer, sin esperarlo siquiera, había sido nombrado camarlengo, y a partir de aquel momento empezó a sentir aburrimiento y vergüenza en la alta sociedad, y con frecuencia le ensombrecían nuevas ideas tenebrosas sobre la vanidad de todo lo de este mundo. Desde que había descubierto los sentimientos de su protegida Nacha y el príncipe Andrés, aquel negro humor había ido en aumento a causa del contraste entre su situación y la de su amigo. Procuraba no pensar en su mujer, ni en Natacha, ni en el príncipe Andrés. De nuevo, todo le parecía mezquino en comparación con la eternidad. Volvía a preguntarse, ¿para qué? Y se pasaba los días y las noches sumergido en pensamientos masónicos con la esperanza de ahuyentar a los malos espíritus. A medianoche, después de abandonar los salones de la condesa, se retiró a sus aposentos del piso superior, encerrándose en una estancia baja de techo, ennegrecida por el humo. Se puso una vieja bata y se sentó a la mesa para copiar unas notas cuando alguien entró. Era el príncipe Andrés. «Ah, eres tú. Pues aquí me tienes», dijo Pedro, mostrando la libreta con aquella actitud de huir de las miserias de la vida con que los desgraciados contemplan el trabajo que hacen. El príncipe Andrés, con la cara radiante, entusiasta, transformado, se detuvo ante Pedro y sin advertir su aspecto triste le sonrió con el egoísmo de la felicidad. «Bueno, amigo mío», dijo, «ayer quería hablarte y hoy he venido para eso. En mi vida había sentido semejante cosa. Estoy enamorado, amigo mío». Pedro suspiró pesadamente y abandonó su pesado cuerpo en el diván, al lado del príncipe. «De Natacha Rostov, ¿verdad?» Sí, claro. ¿De quién sino de ella? Nunca lo hubiera querido, pero es más fuerte que yo. Ayer sufrí mucho, pero por nada del mundo cambiaría este sufrimiento. Antes no vivía, es ahora cuando vivo, pero no puedo vivir sin ella. Mas, ¿puede amarme? Soy muy viejo para ella, pero ¿qué? ¿No me dices nada? ¿Qué debo decirte yo?», dijo Pedro súbitamente. Se levantó y se puso a pasear por la habitación. «Hacía mucho tiempo que me lo figuraba», prosiguió. «Esa muchacha es un tesoro tan... es una rareza. Amigo, hazme el favor, no reflexiones más sobre ello, no dudes y cásate. Estoy seguro de que no habrá en el mundo un hombre más feliz que tú. Pero, ¿y ella? Ella te ama. No digas tonterías», dijo riendo el príncipe Andrés y mirando a Pedro a la cara. «Ella te ama, lo sé», gritó Pedro. «No, escucha», dijo el príncipe Andrés reteniéndolo por la mano. «¿Sabes en qué situación me encuentro? Tengo necesidad de decírselo a alguien. Pues bien, habla. Estoy muy contento». Y en efecto, la cara de Pedro cambiaba, las arrugas se desvanecían y con el aspecto alegre escuchaba al príncipe Andrés. El príncipe parecía otro hombre. ¿Dónde estaba su hastío, su desdén de sí mismo, aquel estar desengañado de todo? Pedro era la única persona ante la cual podía decidirse a confesarse y le expresó todo cuanto tenía en el alma. Sosegadamente, con atrevimiento, forjaba planes por un largo porvenir. Decía que no podía sacrificar su felicidad por el capricho de su padre, que él sabría obligarle a darle consentimiento a su matrimonio, a verlo con buenos ojos, o que no se detendría ante nada y se casaría sin su consentimiento. Y a veces se admiraba de este sentimiento que se apoderaba de él absolutamente como de una cosa rara, independiente de sí mismo. Si alguien me hubiera dicho que yo podía enamorarme de esta manera, no le hubiese creído. Eso no se asemeja nada a lo que sentía antes. Para mí, el mundo está dividido en dos trozos, ella y con ella la felicidad, la esperanza. Luego todo aquello que no es ella, la tristeza, la oscuridad, el confinamiento, dijo el príncipe Andrés. «La oscuridad, las tinieblas», repitió Pedro. «Sí, lo comprendo. Yo no puedo dejar de amar la luz. No es culpa mía y soy muy feliz. ¿Me comprendes? Ya sé que compartes mi alegría». Sí, afirmó Pedro, clavando en su amigo unos ojos enternecidos y tristes. Y cuanto más brillante le parecía la suerte del príncipe Andrés, más tétrica le parecía la suya. Capítulo 23. Era necesario el consentimiento del padre para la boda, y al día siguiente el príncipe Andrés marchó a su casa. El viejo escuchó el relato de su hijo con aparente calma y disimulada hostilidad. No podía comprender por qué quería cambiar
de vida e introducir algo nuevo cuando su vida se había acabado. Que me dejen vivir como quiera, el resto de vida que me queda, y que después hagan lo que quieran, se decía el viejo. Entre tanto, empleó con su hijo la diplomacia de que hacía uso en los casos importantes. Comenzó a discutir la cosa en un tono completamente tranquilo. En primer término, el matrimonio no era brillante ni por el parentesco, ni por la fortuna, ni por la nobleza. En segundo lugar, el príncipe Andrés no era un jovencito y estaba delicado. El viejo insistía particularmente en esto, y ella era muy joven, y en tercer lugar, existía un hijo que dolía tener que confiar a una esposa joven. Y finalmente, dijo el viejo con ironía, te pido que esperes un año a casarte, vete al extranjero, cuídate, busca, como es tu intención, un profesor alemán para el príncipe Nicolás, y luego, si el amor, la pasión, si tu ceguera por esa muchacha es todavía tan grande, cásate. Esta es mi última palabra, ¿lo has comprendido? La última, acabó el príncipe en un tono que demostraba que nada podía hacer cambiar su determinación. El príncipe Andrés vio claramente que su padre esperaba que su amor o el de su prometida no resistieran la prueba de un año de ausencia o que entonces él ya habría muerto, y resolvió acatar la voluntad de su padre, pedir la mano de Natacha y fijar la boda para dentro de un año. 3 semanas después de la última reunión en casa de los Rostov, el príncipe Andrés regresó a San Petersburgo. Al día siguiente de explicarse con su madre, Natalia esperó a Volkonsky durante todo el día, pero el príncipe no se presentó, y el día siguiente y el otro, sucedió lo mismo. Pedro tampoco iba, y Natalia, que no ignoraba de la marcha del príncipe Andrés, no podía explicarse su ausencia. Pasaron 3 semanas, Natalia no quería ir a ninguna parte y vagaba de una a otra estancia como una sombra ociosa y desolada. Por la noche, escondida de todo, lloraba y no iba a la habitación de su madre. Por cualquier nimiedad se ruborizaba y le venía un desvanecimiento. Imaginábase que todo el mundo conocía su despecho y que se burlaba o la compadecían. La herida de su amor propio, unida a la intensidad del dolor íntimo, aumentaba todavía su desventura. Un día entró en la habitación de su madre para decirle algo y súbitamente rompió a llorar. Las lágrimas le caían como una criatura humillada que ni ella misma sabe por qué la han castigado. La condesa la apaciguó. Natalia, que primero escuchaba las palabras de su madre, de repente le interrumpió. Basta, mamá, no pienso ni quiero pensar. Bueno, venía y ha dejado de venir. La voz le temblaba, estaba a punto de llorar, pero se contuvo y prosiguió tranquilamente. No quiero casarme, me da miedo, ahora ya estoy tranquila. Al día siguiente de esta conversación, Natalia se puso un vestido viejo que le gustaba mucho porque se sentía más libre con él y reanudó su vida ordinaria de la cual se había apartado desde el día del baile. Después de tomar el té fue al salón en el que le agradaba estar por la resonancia que tenía y se puso a repasar la lección de solfeo. Cuando hubo terminado la primera lección, se sentó en medio de la sala y repitió una frase musical que le gustaba especialmente. Escuchaba con embeleso el encanto de las notas que, esparciéndose, llenaban toda la vacuidad de la sala y se apaciguaban lentamente, y de repente se sintió alegre. ¿A qué conduce pensar tanto en él? Se está bien así, se dijo, y comenzó a pasear de arriba abajo sobre el entarimado sonoro, pero cambiando de paso a cada momento y dejándose resbalar desde el salón hasta la punta, pues llevaba sus zapatos nuevos preferidos. Después, alegre, como si oyese el eco de su voz, escuchó el choque regular del salón y el frotamiento de las puntas. Al pasar delante del espejo se miró. Yo soy así, parecía decir su cara cuando se veía en el espejo. Pues bien, no necesito a nadie. El criado quería entrar para arreglar el salón, pero Natalia no se lo permitió. Cerró la puerta y continuó paseándose. Aquella mañana volvía a su estado predilecto de amor a sí misma y de admiración hacia su persona. ¡Qué deliciosa es esa Natalia!, se decía de nuevo, como si fuese un personaje masculino quien hablara de ella. Es bonita, tiene una voz encantadora, es joven y no hace ningún mal a nadie. No hay más que dejarla tranquila, pero todavía no la dejaban tranquila. No podía sosegar y enseguida lo advirtió. La puerta del vestíbulo se abrió, alguien preguntó si estaban en casa. Los señores, se oyeron pasos. Natalia se miró en el espejo, pero no se vio. Oyó voces en la antesala. Cuando distinguió las voces se volvió completamente pálida. Era él. Escuchaba, segura, a pesar de que apenas lograba oír la voz a través de las puertas cerradas. Pálida, asustada, corrió hacia la sala. Mamá, Volkonsky ha venido. Mamá, es terrible, es insoportable. Yo no quiero sufrir. ¿Qué tengo que hacer?
Antes de que la condesa tuviese tiempo de contestar, el príncipe Andrés entraba en la sala con el semblante demudado. Al advertir a Natacha se le iluminó el rostro, besó la mano a la condesa y a Natacha y se sentó en el canapé. Hacía ya tiempo que no había tenido gusto, comenzó la condesa, pero el príncipe le interrumpió respondiendo a la pregunta, deseoso de explicarse. No he venido porque he pasado todos estos días en casa de mi padre. Tenía que hablarle de una cuestión muy importante. He llegado esta noche, dijo, dirigiendo una mirada a Natacha. Quisiera hablarle, condesa, añadió después de un breve silencio. La condesa suspiró penosamente y bajó los ojos. Estoy a su disposición, dijo. Natacha comprendía que debía retirarse, pero no sabía hacerlo. Sentía un nudo en la garganta y atrevidamente miró al príncipe Andrés con los ojos espantados. Enseguida, inmediatamente, eso no puede ser, pensó. Él la miró otra vez y aquella mirada la convenció de que no se engañaba. Sí, enseguida, ahora mismo, su suerte se decidiría. Ven, Natacha, ya te llamaré, murmuró la condesa. Natacha miró al príncipe Andrés y a su madre con ojos de espanto suplicantes y salió. Condesa, he venido a pedirle la mano de su hija, dijo el príncipe. La cara de la condesa se encendió y no contestó nada. Su proposición, comenzó lentamente la condesa, el príncipe callaba y la miraba. Su proposición, prosiguió, nos es muy agradable y la acepto y estoy por ella muy contenta. Y mi marido, espero, pero es ella misma quien debe decidirlo. Cuando me dé usted su consentimiento se lo preguntaré. ¿Me lo permite usted?, dijo el príncipe Andrés. Sí, dijo la condesa. Ella le tendió la mano con un sentimiento mezcla de ternura y de miedo, pues puso sus labios en la frente del príncipe Andrés mientras él le besaba la mano. Ella quería amarle como un hijo, pero le sentía demasiado forastero. Estoy segura de que mi marido dará su consentimiento, dijo la condesa, pero ¿y su padre de usted? Mi padre, a quien he comunicado mis intenciones, pone como condición absoluta para consentir en que espere un año a casarme, y eso es lo que quería decirle a usted. Claro que Natalia es muy joven todavía, pero una espera tan larga. Es preciso, dijo él, suspirando. Ahora la haré venir, dijo la condesa y salió del salón. Señor mío, ten piedad de mí, repetía la condesa mientras iba a buscar a su hija. Sonia le dijo que Natacha estaba en su dormitorio. Se había sentado en el lecho, muy pálida, con los ojos secos, miraba el ícono y santiguándose rápidamente murmuraba algo. Al ver a su madre, saltó de la cama y corrió hacia ella. ¿Qué, mamá? ¿Qué? Anda, ve con él, me ha pedido tu mano, dijo la condesa fríamente, o por lo menos así se lo pareció Natacha. Ve, repitió con tristeza y suspirando penosamente detrás de su hija que corría. Natacha no se acordó de que entraba en el salón. Desde la puerta le vio y se detuvo. ¿Este extraño desde ahora lo es todo para mí?, se preguntó. Enseguida se contestó, sí, todo. Desde ahora le quiero más que a todo el mundo. El príncipe Andrés se le acercó bajando los ojos. La amo desde el primer día en que la vi. ¿Puedo esperar? La miró, la expresión grave y apasionada de su rostro la impresionaba. El suyo decía, ¿por qué me lo preguntas? ¿Por qué dudas de aquello que es imposible ocultar? ¿Por qué hablar cuando uno no puede expresar con palabras todo lo que siente? Ella se le acercó y él se detuvo, le tomó la mano y se la besó. ¿Me ama? Sí, dijo Natalia, como si fuera para ella una gran contrariedad tener que confesarlo. Suspiró profundamente, luego aceleró los suspiros y sollozó. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ah, soy tan feliz, replicó ella, sonriendo a través de las lágrimas. El príncipe se inclinó hacia ella, reflexionó un segundo, como si se interrogase, y la abrazó. Luego le tomó las manos y la miró fijamente a los ojos, pero no encontró en su alma su antiguo amor hacia ella. Súbitamente algo había cambiado dentro de sí mismo. No sentía el viejo encanto poético, misterioso del deseo, sino la compasión por su debilidad de mujer y de criatura, el miedo ante su ternura y su confianza, la conciencia penosa y alegre al mismo tiempo del deber que le ligaba para siempre a ella. El sentimiento actual, aunque no fuese tan puro y tan poético como el otro, era más profundo y más vivo. ¿Le ha dicho su madre que debemos esperar un año?, dijo el príncipe Andrés sin dejar de mirarla a los ojos. ¿Soy yo la chiquilla traviesa, como dicen todos, hablando de mí?, pensó Natalia. ¿Es posible que sea yo desde este momento quien sea la mujer de igual de este hombre simpático, inteligente, al que hasta mi padre respeta? ¿Es verdad que desde hoy no puedo bromear con la vida, que ya soy una mujer responsable de todos mis actos, de todas mis palabras? Sí. ¿Qué me ha preguntado?
No, contestó en voz alta, sin saber lo que él le había preguntado. Perdóneme, dijo el príncipe Andrés, es usted tan joven y yo he vivido tanto ya. Temo para usted todavía. No se conoce usted a sí mismo. Natacha escuchaba atentamente, procurando ahondar en el sentido de aquellas palabras, pero no comprendió nada. Por mucho que me duela esta espera de un año que retrasa la hora de mi felicidad, prosiguió el príncipe Andrés, durante el tiempo podrá usted analizar sus propios sentimientos. Dentro de un año le pediré que quiera hacer mi felicidad, pero es usted libre mientras nuestros esponsales quedarán entre nosotros. Y si se convence usted que ama o si amase a otro, ¿por qué dice usted eso?, le interrumpió Natacha. Ya sabe usted que le ama desde el día que vino a otra Doni, pronunció, firmemente convencida de que decía la verdad. Con un año podrá usted conocerse a sí misma. ¿Un año?, exclamó súbitamente Natacha, que hasta entonces no había comprendido que la boda no se realizaría hasta dentro de un año. ¿Por qué un año? ¿Por qué? El príncipe Andrés le explicó la causa. Natacha no le escuchaba, pero ¿no hay más remedio?, le preguntó. El príncipe Andrés no contestó, pero su cara expresaba la imposibilidad de modificar esta decisión. Es terrible, ¿no? Es espantoso, comenzó a repetir de repente Natacha, echándose a llorar. Me moriré si tenemos que esperar un año. Miró la cara de su prometido y le pareció ver en ella una expresión de lástima y extrañeza. No, haré cuanto sea preciso, dijo de pronto, enjugándose sus lágrimas. Estoy tan contenta. El padre y la madre entraron en el salón y bendijeron a los enamorados. Desde aquel día el príncipe Andrés frecuentó la casa de los Rostov en calidad de prometido. Capítulo 24. No hubo ceremonia y no se dijo a nadie que Volkón y Natacha estaban prometidos. El príncipe Andrés se empeñó en que se hiciera así. Dijo que siendo él la causa del retraso, él había de pagar la pena. Y añadió que su palabra le sujetaba para siempre, pero que no quería que Natacha se ligase y la dejaba en completa libertad. Dentro de 6 meses, si ella no me quiere, tendrá el derecho de retirar su palabra. Ni que decir tiene que ni los padres de Natacha ni ella misma querían oír hablar de eso, pero el príncipe insistió. Cada día iba a casa de los Rostov, pero no se comportaba con Natacha como un novio. Él la trataba de usted y le besaba la mano. Después de la petición entre el príncipe Andrés y Natacha se establecieron unas relaciones muy diferentes de las que tenían antes, simplemente amistosas, y es que se había dado el caso de que entonces no se conocían mutuamente. A los dos les gustaba ahora recordar cómo se juzgaban cuando no eran nada el uno para el otro. Los dos se sentían muy diferentes. Antes disimulaban, ahora eran sencillos y francos. En la familia, de momento, las relaciones de Natacha con el príncipe Andrés produjeron cierta incomodidad, porque él tomaba la actitud de un hombre de otro estamento y durante mucho tiempo Natacha hubo de acostumbrar a los suyos a la presencia del príncipe, afirmando a todos con orgullo que parecía algo especial, pero que en definitiva era como todo el mundo, que a ella no le producía ni una pizca de miedo y que no debía producirlo a nadie. Al cabo de algún tiempo la familia se acostumbró a él y sin cohibirse por su presencia en la casa se llevaba el tren de vida ordinaria que también él seguía. Sabía hablar de las tierras con el conde, de los vestidos con la condesa y Natacha, de álbumes y tapicería con Sonia. A veces los Rostovs entre ellos y en presencia del príncipe Andrés se admiraban de lo que había pasado y de cómo era evidente las señales del destino, la llegada del príncipe a Otranoye, su presencia en San Petersburgo, el parecido físico entre el príncipe y Natacha, que la vieja criada había observado el primer día que él le visitó, la discusión entre Andrés y Nicolás en 1805 y muchas otras circunstancias observadas por los familiares. En la casa reinaba aquella languidez poética y silenciosa que acompaña siempre la presencia de los novios. A menudo, sentados en el salón, todos callaban o a veces se levantaban y ellos se quedaban solos y también guardaban silencio. Hablaban muy poco de la vida futura. El príncipe Andrés sentía miedo y vergüenza de hablar de ella y Natalia comenzó a hablar del hijo del príncipe. Este enrojeció, cosa que ahora le sucedía muy a menudo y que complacía mucho a Natacha, y dijo que su hijo no viviría con ellos. ¿Por qué?, preguntó Natacha extrañada. No puedo sacarlo del lado de su abuelo, y además, ¿cómo le querría?, dijo Natacha, adivinando el pensamiento. Pero ya veo, usted no quiere que tenga motivo alguno para acusarle a usted y a mí. El conde se acercaba a veces al príncipe Andrés, le abrazaba y a menudo le pedía consejos sobre la educación de Petia o la carrera de Nicolás.
La condesa suspiraba al mirarle. Sonia siempre temía ser un estorbo y buscaba pretextos para dejarlos solos, hasta cuando no era necesario. Cuando el príncipe Andrés hablaba, y solía hacerlo muy bien, Natacha le escuchaba enorgullecida, y cuando ella que hablaba, veía con temor y alegría que él la miraba atentamente y se preguntaba, ¿qué ven en mí? ¿Qué quiere decir con esa mirada? Y si no encontrase en mí lo que busca, a veces estaba locamente alegre y entonces le gustaba mucho contemplar y escuchar la risa del príncipe Andrés. Reía poco, pero en aquellos momentos se abandonaba completamente a la hilaridad y cada vez después de eso se sentía más cercana a él. Natacha hubiera sido totalmente feliz si la idea de la separación que se acercaba no la tuviese espantada. Y también él palidecía y temblaba al pensar en ella. La víspera de su partida de San Petersburgo, el príncipe Andrés se llevó a Pedro, que desde el baile no había vuelto a poner los pies en casa de los Rostov. Pedro parecía trastornado y confuso. Habló con la madre. Natacha se sentó con Sonia cerca de la mesa de ajedrez e invitó al príncipe Andrés. Él se acercó. ¿Hace mucho tiempo que conoce usted a Bezukhov? ¿Son ustedes muy amigos?, preguntó el príncipe. Sí, es una muy buena persona, pero un poco rara. Y como siempre que se hablaba de Pedro, Natacha comenzó a contar anécdotas de sus distracciones, algunas de las cuales eran inventadas. Y ya sabe usted que le he confiado en nuestro secreto, dijo el príncipe. Yo le conozco desde pequeño, tiene un corazón de oro. Quisiera pedirle, Natacha, me marcho y solo Dios sabe lo que puede pasar. ¿Podría usted dejar de... Bueno, ya sé que no debemos hablar de eso, pero una cosa tan solo. Pase lo que pase, cuando yo no esté aquí, ¿pero qué puede pasar? Cualquier desgracia que sobreviniera, le pido que se dirija a él para consejo y ayuda. Es el hombre más distraído del mundo, pero tiene un corazón de oro. Ni el padre, ni la madre, ni Sonia, ni incluso el mismo príncipe Andrés podían prever el efecto que produciría en Natacha la separación de su prometido. Envejecida y emocionada, con los ojos secos, recorrió aquel día la casa, ocupándose de las cosas más insignificantes, como si no comprendiese lo que la esperaba. No lloró ni siquiera en el momento en que, al decirle adiós, el príncipe le besó la mano por última vez. No se vaya usted, le dijo con una voz que le hizo pensar si realmente tenía que quedarse y que luego recordó durante largo tiempo. Cuando se hubo marchado tampoco lloró, pero durante algunos días no se movió de su habitación, no interesándose por nada y repitiendo de cuando en cuando, ¿por qué se habrá marchado? Transcurridas 2 semanas de la partida, con gran sorpresa de todos, se rehizo de la depresión moral, volvió a ser como antes, pero su personalidad interior había cambiado, semejante a las criaturas que, después de una larga enfermedad, se levantan con otra fisonomía. Capítulo 25. La salud y el carácter del príncipe Nicolás Andreevich Bolkonsky en aquel último año se había debilitado mucho después de la partida de su hijo. Se había vuelto todavía más irritable que antes y casi todos inmotivados berrinches recaían sobre la princesa María. Parecía que buscase adrede todos sus puntos flacos para torturarla más cruelmente. La princesa María tenía 2 pasiones y con ellas 2 alegrías, su sobrinito y la religión, y ambas eran objeto de las chanzas del príncipe. Hablábase de lo que fuese, él hacía recaer la conversación sobre la superstición de la solterona, sobre la libertad de crianza de las criaturas. Tú quieres hacer de él una chica como tú, es inútil. El príncipe Andrés necesita un hijo y no una hija. O se dirigía a la señorita Bourrienne y le preguntaba en presencia de la princesa lo que pensaba de nuestros sacerdotes y de nuestros íconos y se chanceaba. Hería sin cesar penosamente a la princesa María, pero ella le perdonaba de buen grado. Por ventura podía ser culpable con ella, podía él, amándola como ella sabía que la amaba, ser injusto en nada. La princesa no pensaba nunca en el vocablo equidad. Todas las leyes complicadas de la humanidad se reducían para ella a una ley simple y clara, la ley del amor, del sacrificio que nos ha dado aquel que siendo Dios sufrió por amor a la humanidad. ¿Qué relación podía tener con la justicia y la injusticia de los hombres? Ella debía sufrir y amar, y así lo hacía. Durante el invierno, el príncipe Andrés vino a Lisegori, mostrábase alegre, tierno, dulce, como hacía largo tiempo que la princesa María no le había visto. Presentía que algo le había sucedido, pero él no le dijo nada de su enamoramiento. Antes de partir, el príncipe Andrés había hablado largamente con su padre y la princesa observó que antes de separarse los dos estaban descontentos el uno del otro. Poco tiempo después de la marcha del príncipe Andrés, la princesa María escribió a San Petersburgo a su amiga Julia Kuragin.
que en aquel momento estaba de luto por uno de sus hermanos muertos en Turquía y a quien ella quería casar con su hermano en la forma en que lo hacen todas las chicas. Las penas son evidentemente nuestro común destino, querida Julia. Tu luto es tan terrible que no puedo explicármelo de otra manera que como un favor particular de Dios que te quiere mucho, acaba de ponerte a prueba a ti y a tu pobre madre. Ay, amiga mía, solamente la religión puede, no digo consolarte, pero sí librarte de la desesperación. Solamente la religión puede explicarnos aquello que sin ella el hombre no puede comprender, pues los seres nobles, buenos, que saben encontrar la felicidad en la vida, que no solamente no hacen mal a nadie, sino que son necesarios para la felicidad de los demás, son llamados por Dios, mientras quedan los malos, los inútiles, los perjudiciales o los que son una carga para los demás. La primera muerte que he visto y que no olvidaré jamás es la muerte de mi querida cuñada, que tan fuerte impresión produjo en mí. Igual que tú preguntas al destino por qué había de morir tu hermano, yo también pregunto por qué Lisa había de morir, aquel ángel que no solamente no había hecho mal a nadie, sino que en su alma no tenía sino buenos pensamientos. Pues bien, amiga mía, han pasado 5 años y yo, como mi pobre inteligencia, comienzo al fin a comprender claramente por qué había de morir y cómo aquella muerte no era sino la expresión de la bondad infinita de Dios, cuyos actos, aunque la mayor parte de nosotros no los comprende, no son sino una manifestación de su infinito amor hacia sus criaturas. A menudo pienso que Lisa era demasiado angelical y dulce para tener fuerza para soportar todas las obligaciones de madre. Como mujer no se le podía hacer ningún reproche, pero quizá como madre no hubiera sido lo mismo. Ahora no solamente nos ha dejado, sino que allá arriba tendrá probablemente aquel lugar que no me atrevo a esperar para mí. Pero dejando a un lado su persona, esta muerte prematura y terrible ha tenido una influencia beneficiosa a pesar de la tristeza que la acompaña sobre mí y sobre mi hermano. En el momento de perderla, esas ideas no podían ocurrírseme y entonces las hubiese apartado con horror, pero ahora me parecen claras e indiscutibles. Te escribo todo eso solo para convencerte de la verdad del Evangelio que se ha convertido para mí en una regla de vida. Ni un solo cabello caerá de la cabeza si su voluntad no se guía más que por su amor infinito hacia nosotros. Es por eso que todo lo que nos pasa es por nuestro bien. Me preguntas si pasaremos el próximo verano en Moscú. A pesar del deseo que tengo de verte, me parece que no. Y no me duele. Te extrañarás que Bonaparte tenga la culpa. Y aquí el porqué. La salud de mi padre es cada día más delicada. No puede sufrir que le contradigan y se irrita. Su mal humor se dirige principalmente a los negocios públicos. No puede soportar la idea de que Bonaparte trate de igual a igual a todos los emperadores de Europa y sobre todo al nuestro, al nieto de la gran Catalina. Como ya sabes, a mí tampoco me importan las cuestiones políticas, pero por palabras de mi padre y por sus conversaciones con Miguel Ivanovich, sé todo lo que pasa y especialmente los honores concedidos a Bonaparte. Creo que solo en Licia Gori no se le considera un gran hombre, y mucho menos todavía como a emperador de los franceses. Mi padre no le puede soportar, dadas sus ideas sobre las cuestiones políticas y viniendo a las discusiones que habría a causa de su costumbre de expresar sus opiniones sin miramientos, no habla del viaje a Moscú. Todo lo que gana con el tratamiento lo pierde con las discusiones sobre Bonaparte, al cual acomete incluso cuando está solo. Sea como fuere, eso se decidirá muy pronto. Nuestra vida de familia siempre es la misma, a excepción de la presencia de mi hermano. Él, como ya te lo he escrito, ha cambiado mucho en estos últimos tiempos. Desde su gran disgusto, podría decir que hasta este año no ha vuelto a vivir. Ahora vuelve a ser como cuando era un chico, bueno, tierno, con un corazón de oro, como hay pocos. Pero lo que a mí me parece, ha comprendido que la vida no ha acabado todavía para él, pero con este cambio moral físicamente no ha ganado. Está más delgado, más nervioso, temo por él y estoy muy contenta de que emprenda este viaje por el extranjero que los médicos hace tiempo le recomiendan. Espero que se restablecerá completamente. Me escribe que en San Petersburgo se habla de él como de uno de los hombres más activos, más instruidos y más inteligentes. Perdona mi vanidad de hermana, pero yo siempre estuve convencida de ello. No es posible
contar bien qué ha hecho aquí, empezando por los campesinos y terminando por los gentiles hombres. En San Petersburgo no ha encontrado más que lo que merecía. No se comprende de qué manera, en general, llegan los rumores de San Petersburgo a Moscú y, sobre todo, rumores tan falsos como los que me escribe, el enlace imaginario de mi hermano con la pequeña de los Rostov. No creo que Andrés quiera volverse a casar, y menos con ella. Y aquí, ¿por qué? Primeramente, sé muy bien que casi nunca habla de su difunta esposa, pero el dolor de esta pérdida ha penetrado demasiado profundamente en su corazón para que pueda decidirse a dejar en él lugar suficiente para otra y dar una madrastra a nuestro pobre angelito. En segundo lugar, porque sé que esta muchacha no puede gustar al príncipe Andrés. No creo que la escoja por esposa, e incluso te diré francamente que no me agradaría, pero veo que escribo demasiado. Termino en la segunda hoja. Adiós, querida amiga, que Dios te tenga bajo su santa y poderosa salvaguarda. Mi buena acompañante, la señorita Bourrienne, te manda un beso. Capítulo 26. A mediados del verano, la princesa María recibió una carta del príncipe Andrés, fechada en Suiza, en la cual le comunicaba una noticia extraña, inesperada. El príncipe le anunciaba su noviazgo con la pequeña Rostov. Toda aquella carta respiraba un amoroso entusiasmo por su prometida y tierna y confiada amistad hacia su hermana. Escribía que nunca había amado como entonces y que solo ahora comprendía la vida. Pedía a su hermana que le perdonase si en Licia Goring no le había dicho nada de esta cuestión, aunque ya había hablado de ella con su padre. No, se lo había dicho para evitar que quisiese ella interceder para decidir a sus padres a favor de la boda. Le hubiera irritado sin provecho alguno y hubiese tenido que soportar todo su mal humor. No obstante, decía él, la cosa no estaba entonces tan firmemente decidida como ahora, pues mi padre me fijó un término de 1 año y han pasado ya 6 meses, la mitad del plazo exigido, y estoy más firme que nunca en mi determinio. Si los médicos no me retuviesen aquí por las aguas, estaría ya en Rusia, pero todavía debo esperar 3 meses. Ya conoces y sabes nuestras relaciones con nuestro padre. No le necesito para nada. He sido y seré siempre independiente, pero contradecirle, hacerme merecedor de su cólera cuando quizá le queda poco tiempo de vida, destruiría la mitad de mi dicha. Le escribo sobre la cuestión y te pido que, eligiendo un momento propicio, le entregues la carta y me digas cómo se lo toma y si hay alguna esperanza de que consienta en acortar 4 meses de la espera. Después de muchas vacilaciones, de largos titubeos y de rezar mucho, la princesa María transmitió la carta a su padre. Al día siguiente el viejo príncipe le dijo tranquilamente: escríbele que espere a que me muera. No será muy largo, pronto dejaré de estorbarle. La princesa quiso objetar algo, pero su padre no le dio tiempo de hacerlo y se puso a gritar: cásate, cásate, hijo mío, la hermosa parentela, gente inteligente, ya lo creo, y ricos, sí, una excelente madrastra para Nicolás, y yo me casaré con la señorita Bourrienne. Así tampoco él estará sin madrastra, pero no quiero mujeres en casa, que se case, pero yo a mi casa. Quizá también tú querrás marcharte con él. Que Dios te ampare. Los buenos tiempos, los buenos tiempos, los buenos tiempos. Después de este arrebato, el príncipe no volvió a hablar de la cuestión, pero en las relaciones entre el padre y la hija se traslucía el constante despecho del viejo. A los antiguos pretextos de burla se añadió otro nuevo, la conversación sobre las madrastras y las amabilidades por la señorita Bourrienne. ¿Por qué no habría yo de casarme también?, decía a su hija. Haría una bella princesa. Y en efecto, la princesa María comenzó a observar con gran extrañeza que su padre cada día se hacía más íntimo de la francesa. La princesa María escribió al príncipe Andrés la forma en que su padre había acogido la carta, pero procuró consolar a su hermano dándole esperanzas de reconciliación con su proyecto de matrimonio. Nicolás y su educación, Andrés y la religión era el consuelo y la alegría de la princesa, pero por otra parte, así como todo el mundo tenía necesidad y esperanzas personales, en el fondo del alma de la princesa María se ocultaba un sueño, una esperanza que constituía el principal consuelo de su vida. Este sueño consolador, esta esperanza se la habían comunicado los pobres, los inocentes y los peregrinos que iban a su casa a hurtadillas del príncipe.
Cuantos más años pasaban, más la vida la ponía a prueba, más se admiraba de la ceguera de los seres humanos que buscan aquí en la tierra el placer y la felicidad, que trabajan, que sufren, que luchan, que se hieren los unos a los otros para alcanzar esta felicidad imaginaria, imposible y perniciosa. El príncipe Andrés amaba a su esposa. Ella ha muerto. Esto no basta. Quiere encontrar la felicidad en otra mujer. Mi padre no lo quiere porque decía que su hijo haga una boda brillante, más rica, y todos luchan, sufren, se atormentan, pierden su alma, el alma eterna, para obtener un bien efímero. Y no solamente nosotros lo sabemos. Cristo, el Hijo de Dios, ha venido a la tierra y nos ha dicho que esta vida no es más que un corto momento, una prueba, y sin embargo nos empeñamos en encontrar en él la felicidad. ¿Qué importa que nadie lo haya comprendido?, pensaba la princesa María. Nadie, a excepción de estas almas de Dios que con el gatillo a la espalda vienen a casa por la escalera de servicio, temerosos de encontrarse con el príncipe, no porque teman sufrir por su causa, sino porque temen inducirle al pecado, abandonar la familia, la patria, todas las preocupaciones por los bienes de este mundo y deshaciéndose todo, vestirse de harapos, ir con un nombre supuesto de un lugar a otro sin hacer ningún daño a nadie, rogando por todos, rogando por aquellos que cierran sus puertas y por los que acogen. No existe vida ni otra verdad superior a esta. La princesa María quería particularmente una peregrina llamada Fediosiuska, una vieja pequeña, pecosa de unos 50 años de edad, muy tímida, que hacía 30 años iba descalza y con cadenas por el mundo. Un día en que, en la habitación iluminada por un solo candil, Fediosiuska contaba su vida, la princesa María de pronto fue asaltada por la idea de que solo Fediosiuska había encontrado un buen camino de la vida y decidió emprender la vida errante. Cuando Fediosiuska se fue a dormir, la princesa María reflexionó largamente sobre ello y decidió, al fin, por raro que pueda parecer, que debía de marchar en peregrinaje. Confió su intención a su director espiritual, un monje, el padre Afinki, y el monje aprobó su propósito. Con el pretexto de obsequiar a las peregrinas, la princesa se preparó un vestido completo de peregrina, camisa, lapti, caftán y un chal negro. A menudo, al acercarse a la consola en que guardaba la ropa, la princesa María se detenía indecisa y se preguntaba si había llegado el momento de realizar el proyecto. A menudo, al escuchar a los peregrinos, se enardecía con sus sencillas narraciones, para ellos mecánicas y llenas de un profundo sentido para ella, y se inflamaba de tal modo que muchas veces estuvo a punto de abandonarlo todo y huir de casa. En su pensamiento se ve allá con Fediosiuska, caminando por la carretera polvorienta con un saco y el cazado yendo de un santuario a otro, sin amor terrenal, sin deseos, y así hasta el fin del fin. Allí donde no hay tristezas ni suspiros, sino la dicha, la beatitud eterna. Llegaré a un lugar, rezaré, todavía no habré tenido tiempo de acostumbrarme a aquel sitio, de amarlo, cuando marcharé más lejos aún, hasta que las piernas se me doblen, iré a morir quién sabe dónde, y finalmente llegaré a aquel asilo eterno y tranquilo, donde no hay ni tristezas ni gemidos, pensaba. Pero luego, al ver a su padre y sobre todo al pequeño Nicolás, se entibiaban sus propósitos y lloraba a escondidas, sintiéndose pecadora, ya que prefería a su sobrino y su padre a Dios. Séptima parte. Guerra y paz. Capítulo primero. La Biblia nos enseña que la ausencia de trabajo, la ociosidad, era la condición de beatitud del primer hombre antes de su caída. El amor a la ociosidad permanece igual que el hombre caído, pero la maldición pesa siempre sobre él, no en la obligación de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, sino por el hecho de que por nuestras cualidades morales no podemos ser felices si permanecemos ociosos. Una voz misteriosa nos dice que debemos ser culpables ya que estamos inactivos. Si el hombre pudiese encontrar un estado en el cual, estando desocupado, se sintiese útil y cumpliese su deber, volvería a encontrar una parte de su beatitud primera. Una clase entera, la clase militar, disfruta de ese estado de ociosidad obligatoria e irreprochable, y es precisamente en esta ociosidad obligatoria e irreprochable donde reside el principal atractivo del servicio de las armas. Nicolás Rostov sentía completamente esa beatitud en 1807 en el regimiento de Pavlograd, donde continuaba sirviendo y en el cual mandaba ya el antiguo escuadrón de Denisov. Rostov se había convertido en un muchacho de rudas maneras, pero bueno,
al que las amistades de Moscú encontraban no muy recomendable, pero que en cambio era querido y respetado por sus compañeros, por los subalternos y por los jefes, y que estaba satisfecho de su vida. En aquellos tiempos, en las cartas que recibía de su casa, encontraba con frecuencia quejas de su madre. Le decía que los negocios iban de mal en peor y que debía volver a casa a consolar y hacer compañía a sus ancianos padres. Al leer aquellas cartas, Nicolás temía que quisiesen arrancarle de aquel medio donde, desligado de todas las preocupaciones de la vida, se encontraba tan tranquilo y satisfecho. Comprendía que tarde o temprano le sería preciso entrar en el engranaje de la vida, guiar y desviar negocios, hacer cuentas con los administradores, enredarse en discusiones, relaciones, trato social, el amor, desoña y mantener la palabra empeñada. Todo aquello era horriblemente difícil y embrollado, y a las cartas de su madre contestaba con otras frías, clásicas, que comenzaban así: querida mamá, y terminaban con su obediente hijo, pasando por alto todo lo que pudiese hacer referencia a su regreso. En 1810 recibió una carta de sus padres que le anunciaba que Natacha se había prometido con Volkonki y que la boda se celebraría hasta dentro de un año, porque el viejo príncipe no daba su consentimiento. Esta carta entristeció y ofendió a Nicolás. Primeramente, le dolía que Natacha se marchase, porque la quería más que a nadie en la familia. En segundo lugar, en su calidad de húsar, le dolía de no haberse encontrado en su casa para demostrar a aquel Volkonki que no era precisamente un gran honor emparentar con él, y que si realmente amaba a Natacha podía pasarse del permiso de su maniático padre. Un momento dudó si pediría permiso para ver a Natacha prometida, pero las maniobras se acercaban, y luego pensaba en Sonia, los quebraderos financieros de la familia, y de nuevo aplazó el viaje. Pero por la primavera recibió una carta que su madre le escribía a hurtadillas del conde, y aquella carta le decidió a partir. Le escribía que si no iba a ocuparse de los negocios, las tierras serían vendidas públicamente y todos se verían reducidos a la mendicidad, que el conde estaba muy ocupado, que había confiado en Mitenka, que era bueno, que todo el mundo le había engañado y que todo se hundía. En nombre de Dios te pido que vengas inmediatamente si no quieres hacer de nosotros unos desgraciados, escribía la condesa. Esta carta impresionó a Nicolás. Tenía aquel buen sentido de los mediocres que le dictaba lo que debía hacer. Había llegado el momento de marcharse, si no dimitiendo, tomando una licencia. ¿Por qué debía partir? No lo sabía, pero después de haber dormido bien y de haber comido, mandó que le ensillasen su caballo gris, Marte, un trotador de mucha sangre, que hacía tiempo no había salido. Si al llegar al alojamiento con el caballo lleno de espuma, dijo a la brusca que se había quedado con el asistente de Denisov y a los camaradas que habían salido a verle que tenía un permiso y que se marchaba a su casa, a pesar de que le hubiera sido muy difícil y extraño pensar que iba a partir sin recibir noticias del Estado Mayor que le interesaban especialmente sobre su ascenso a capitán, o si le concederían la condecoración de Santa Ana por las últimas maniobras. Por raro que le pareciese pensar que iba a marchar sin vender al conde polaco Karolkowski los 3 caballos que le festejaba y por los cuales pensaba sacar 2.000 rublos, por incomprensible que le pareciese su ausencia al baile que unos húsares habían de dar a la señora Presieska para rivalizar con los uranos que daban otros, la señora Barososovka. Él sabía que debía abandonar aquella vida buena e ir a algún lugar, allá lejos, donde todos eran tonterías y quebraderos de cabeza. Transcurrida una semana recibió la licencia. Los húsares, no solamente sus compañeros de regimiento, sino todos los de la brigada, le ofrecieron una comida de 15 rublos en cubierto, con orquesta y 2 coros. Los dos bailó el trepac con el mayor Basov. Los oficiales borrachos balancearon, abrazaron y dejaron caer a Rostov. Los soldados del tercer escuadrón le volvieron a balancear y gritaron ¡hurra! Y finalmente pusieron a Rostov en un trineo y la acompañaron hasta la primera parada. Hasta medio trayecto de Kremenhuk hasta Kiev, todos los pensamientos de Rostov eran todavía para el escuadrón, pero a la mitad del trayecto comenzó a distraerse de sus caballos y del sargento, Lojoy-Beiko, y se preguntó con inquietud qué encontraría en Otrodnoye. Cuanto más se aproximaba, más y más intensamente, como si el sentido moral estuviese sometido a la ley de la velocidad, de la caída de los cuerpos, pensaba en su casa, en las últimas paradas antes de Otrodnoye, dio 3 rublos al postillón para que bebiese y con un chiquillo subió jadeante los escalones del portal de su casa.
Después de las primeras efusiones de la llegada pasada, la extraña impresión de disgusto que experimentó Rostov al no encontrar lo que imaginaba, siempre serán los mismos. Pensó, ¿por qué me he apresurado tanto? Nicolás comenzó a habituarse a su antiguo ambiente. Su padre y su madre eran los mismos de antes, salvo que habían envejecido un poco. Les descubría una cierta inquietud y a veces el desacuerdo que jamás habían conocido y que prevenía, Nicolás lo supo muy pronto, de la dificultosa marcha de los negocios. Sonia había ya cumplido los 19 años, había cesado de embellecer, ya nada nuevo prometía, pero esto bastaba. Toda ella respiraba felicidad y amor desde que Nicolás había vuelto, y el amor constante, inconmovible de aquella muchacha operaba alegremente en él. Petty y Natacha fueron los que más sorprendieron a Nicolás. Petty era ya un muchacho de 13 años, despierto, inteligente y muy apuesto, cuya voz comenzaba a madurar. Natacha tuvo mirado a Nicolás durante mucho tiempo y siempre que la miraba se reía. No eres la misma, decía. ¿No? Soy más fea. Al contrario, pero infunde respeto. Una princesa, le murmuró. Sí, sí, dijo alegremente Natacha. Luego le contó su novela con el príncipe Andrés, la llegada de él a Otranoye, y le mostró la última carta que había recibido. ¿Y qué? ¿Estás contento? Yo estoy tan tranquila ahora, soy tan feliz. Muy contento, replicó Nicolás. Es un buen hombre. Bueno, ¿y tú estás enamorada de él? ¿Cómo te lo diría? Lo he estado de Boris, del profesor de Denisov, pero no era eso. Ahora me siento tranquila, calmada. No hay hombre mejor que él y me siento confiada. Es muy diferente de otras veces. Nicolás expresó a Natacha el disgusto que le causaba aquel aplazamiento de un año, pero Natacha, rebatiendo con viveza a su hermano, le demostró que no podía ser de otra manera, que no estaría bien entrar en la familia contra la voluntad del padre y que ella misma prefería que así fuese. ¿No lo entiendes? No lo entiendes, decía ella. Nicolás cayó y le dio la razón. Muy a menudo quedaba extrañado al mirarla. No le decía el efecto de una prometida enamorada, separada de su novio. Nicolás se extrañaba de ello e incluso miraba con desconfianza el noviazgo de Volkonsky. No creía que el destino de su hermana estuviese decidido, tanto más cuanto que no veía al príncipe Andrés junto a ella. Siempre le parecía que había algo que no marchaba bien en aquella futura boda. ¿Por qué aplazarla? ¿Por qué prescindir del noviazgo con Volkonsky? Pensaba. Una vez, hablando de Natacha con su madre, con gran extrañeza por su parte y con íntima satisfacción, encontró que en el fondo de su alma de madre a veces miraba aquella boda con disgusto. ¿Ves? Nos escribe, dijo ella, mostrando a su hijo la carta del príncipe Andrés, con aquel oculto sentimiento de hostilidad de la madre hacia la futura felicidad conyugal de la hija. Nos tiene mucha salud. Eso no se lo dice nunca a Natacha. No hagas caso de su alegría. Pasa la última época de su juventud de muchacha, pero no sé qué le da cada vez que recibimos una carta y debemos creer que Dios mediante todo saldrá bien. Y luego añadió, es un hombre admirable. Capítulo segundo. A poco de haber llegado Nicolás estaba nervioso y triste. La obligación de meterse en aquella enojosa cuestión de la explotación para la cual su madre le había hecho venir le contrariaba. Para desprenderse cuanto antes de aquella carga, al tercer día de su regreso, ceñudo, sin contestar a la pregunta ¿a dónde vas?, con las cejas fruncidas, se dirigió al pabellón de Mitenka y le pidió las cuentas de todo. ¿En qué consistía todo? Nicolás lo sabía menos que Mitenka, el cual temblaba como un azogado, atemorizado y sorprendido. La conversación y las cuentas de Mitenka no duraron mucho rato. El starosta y el elegido por la comunidad que aguardaban en el vestíbulo del pabellón oyeron con placer y también con miedo primero la voz del joven conde, que se alzaba y robustecía cada vez más, y después las palabras incuriosas que caían una tras otra. Ladrón, mala bestia, te haré pedazos, mala bestia, y a mí no me das lo que a mi padre, has robado. Luego vieron con el mismo miedo e idéntico placer como el joven conde, acalorado y con los ojos inyectados en sangre, zarandeaba a Mitenka por el cuello del vestido con gran destreza, entre palabras y palabras, y le soltaba puntapiés gritando, vete, vete, no quiero oírte nunca más, ladrón. Mitenka descendió rodando los 6 escalones y huyó hacia una espesura de árboles. Aquel lugar frondoso era el notorio asilo de los criminales en Otranoye. El mismo Mitenka se escondía allí cuando regresaba borracho de la ciudad, y muchos habitantes que huían de Otranoye y pedían ayuda a Mitenka conocían la virtud salvadora de aquel bosquecito. La mujer y las nueras de Mitenka, con las caras asustadas, aparecieron en el vestíbulo.
por la puerta de la habitación donde hervía el reluciente samóvar y en el cual se veía el lecho del administrador con el cubrecamas remendado. El joven conde, anhelante, sin darse cuenta de nada, pasó ante ellas con aire decidido y entró en la casa. La condesa, que había sabido enseguida por las criadas lo que pasaba en el pabellón, en parte se tranquilizó pensando que la situación económica de la casa se restablecería por este hecho, y por otra se angustiaba por la emoción que todo aquello produciría en su hijo. Andando de puntillas se acercó a la puerta de su estancia para escuchar, mientras él fumaba una pipa tras otra. Al día siguiente el conde llamó a su hijo y le dijo con una tímida sonrisa: «¿Sabes, hijo mío, que te has exaltado inútilmente? Mi penca me lo ha contado todo. Ya sabía yo que aquí, en este mundo de imbéciles, no entendería nada», pensó Nicolás. «Te has exaltado porque no había anotado estos 700 rublos. Están anotados en otras cosas, en la otra página. Tú no lo has visto. Papá es un pícaro y un ladrón. Lo sé muy bien. Lo que he hecho, hecho está. Si quieres, no diré nada más». «No, hombre, no». El conde estaba nervioso, comprendía que se había administrado mal los bienes de su mujer y que era culpable ante sus hijos, pero no sabía cómo arreglarlo. «No, hazme el favor, ocúpate tú de los negocios. Yo ya soy viejo para estas cosas». «No, papá, perdóname si te he contrariado. Yo de eso entiendo menos que tú. Que el diablo se lleve a todos los campesinos este dinero y estas cuentas», pensó. «Después de esto, nunca más intervendré en negocios». Solo una vez la condesa le llamó y le preguntó qué debía hacer con un pagaré por valor de 2.000 rublos suscritos por para Ana Mikhailovna. «Te diré lo que pienso», contestó Nicolás. «Dices que esos depende de mí. No me son simpáticos ni Ana Mikhailovna ni Boris, pero son amigos nuestros y son pobres. Pero he aquí lo que opino». Rompió el documento y aquel gesto hizo derramar lágrimas de alegría a la condesa. Luego el conde Rostov no se metió en ninguna otra cuestión. Se entregó con pasión a algo nuevo para él: la caza, que en casa del viejo conde se practicaba con holgura de medios. Capítulo 3. Comenzaron a llegar los primeros hielos otoñales, las heladas matinales endurecían la tierra bañada por las lluvias del otoño, y ya el trigo tardío germinaba en los campos. Su verde luminoso contraste con los grises rastrojos de la última siega, pisoteados por el ganado, cortados por las llameantes franjas de maíz. Los grupos de árboles que a último de agosto parecían todavía islotes verdes entre los campos negros labrados y los tresnales se habían convertido en doradas islas de un rojo vivo entre los sembrados de otoño de verde primerizo. La liebre había sido cambiada, había casi cambiado el pelo, las zorras jóvenes comenzaban a dispersarse y los lobos cachorros eran ya más altos que los perros. Eran la mejor estación para la caza. Los perros de Rostov, que era un cazador Nobel ardiente, no solamente estaban ya suficientemente flacos para la caza, sino que se encontraban en tal estado que por consejo de los cazadores fue decidido dar 3 días de reposo a los perros y ponerse en camino el día 16 de septiembre, comenzando por el bosque donde había sido vista la manada de lobos. Así estaban las cosas el 14 de septiembre. En todo aquel día los cazadores no salieron de casa. La helada se hacía sentir, pero por la noche el tiempo comenzó a mejorar y se derritió el hielo. El 15 de septiembre, cuando el joven Rostov por la mañana miró por la ventana, percibió un tiempo como yo no cabía esperarlo mejor para la casa. El cielo parecía fundirse y sin viento descender a la tierra. El único movimiento que había en el aire era el movimiento silencioso de arriba abajo de la microscópica llovizna de la niebla. De las ramas desnudas del jardín colgaban gotas transparentes que caían sobre las hojas desprendidas. En el huerto la tierra negra, fresca, brillaba como los granos de la dormidera y, a corta distancia, se confundía con la capa húmeda y opaca de la bruma. Nicolás salió al portal mojado y cubierto de barro. Un olor a bosque marchito y a perros impregnaba el aire. Milka, la perra negra con manchas rojas, anchas de ancas, de ojos negros grandes y rasgados, se levantó al ver a su amo, se despedazó, se tendió como una liebre y luego de pronto le saltó encima y le lamió la nariz y el bigote. Otro perro, un lebrel, al advertir al amo desde la canasta del jardín en que estaba echado, se lanzó rápidamente, arqueando la espalda hacia el portal y alzando la cola comenzó a restregarse contra las piernas de Nicolás.
Se oyó en aquel momento el grito inimitable de los cazadores que entrelazaban el bajo más profundo con el tenor más agudo, y el rastrador Daniel salió de un ángulo de la casa. Era un cazador arrugado, gris, con los cabellos cortados en forma de herradura. Llevaba un látigo en la mano, con aquella expresión de energía y de menosprecio hacia todo el universo que solo se encuentra en los cazadores. Se quitó el gorro circasiano ante el amo y le miró con desdén. Aquel desdén no era ofensivo para el amo. Nicolás sabía que aquel Daniel que desdeñaba a todos los demás y que se sentía más alto que los demás era un hombre y su cazador. Daniel, llamó Nicolás, que a la vista de aquel tiempo tan propicio a la caza, de aquellos perros y de su jefe de jauría, sentíase preso del invencible sentimiento propio de todo cazador, que hace que el hombre olvide toda otra intención anterior, igual que el enamorado en presencia de la amada. ¿Qué se digna ordenar, excelencia?, preguntó una voz de bajo, como la de un primer chantre, algo enronquecida de tanto excitar a los perros, mientras dos ojos negros y brillantes miraban desde abajo al amo que guardaba silencio. ¿Es que te faltará el aliento?, parecía decir. Un buen día, ¿verdad? Tendremos una buena casa, dijo Nicolás rascando a Milka detrás de la oreja. Daniel no contestó, limitándose a cerrar con mansedumbre los párpados. He hecho salir a Ubarca a despuntar el día para escuchar, dijo el bajo, después de un momento de silencio. Dice que ella ha pasado por el bosque de Otanoye y que ha aullado allá abajo. Ella ha pasado, se refería a la loba. Ellos dos ya se entendían. Se habían marchado con los cachorros al bosque de Otanoye, lugar reservado para la caza a 2 verdas del palacio. Así habrá que marchar, dijo Nicolás. Pues ven con Ubarca, como mande su excelencia. Bueno, espera un poco, no des de comer a los perros. Está bien. 5 minutos después, Daniel y Ubarca se encontraban en el despacho grande de Nicolás. A pesar de que Nicolás no era muy alto, verle dentro de una estancia producía el mismo efecto que ver un caballo o un oso en el entarimado entre los muebles y otros accesorios de la vida doméstica. El mismo Daniel lo comprendía y, como de costumbre, no se movía de la puerta. Procuraba hablar en voz baja y sin no moverse, para no romper nada de la habitación de los amos, y procuraba despachar lo más rápidamente posible para salir al aire libre cuanto antes. Terminadas las preguntas y obtenida la seguridad de Daniel de que los perros estaban dispuestos, Nicolás dio orden de ensillar, pero en el momento en que Daniel iba a salir, Natacha entró rápidamente, a medio vestir y sin peinar, envuelta en la gran chal de la criada vieja. Ella corría tras ella. ¿Vas a salir?, dijo Natacha. Ya me lo figuraba. Sonia decía que no saldría. Yo ya sabía que hoy haría tan buen tiempo que no podría resistir la tentación. Sí, nos vamos, contestó Nicolás sin gran entusiasmo, pues, con la intención de emprender una cacería seria, no quería llevar consigo a Natacha ni a Petia. Nos vamos, pero vamos a cazar lobos y no te divertirás. Ya sabes tú qué es lo que más me gusta, exclamó Natacha. Eso no está bien. Te marchas. Has ordenado que ensillaran y no nos has dicho nada. Los rusos no conocen los obstáculos. Adelante, gritó Petia. Pero si tú no puedes, mamá ha dicho que no podía venir, dijo Nicolás a Natacha. Pues vendré y vendré, dijo con tenacidad Natacha. Daniel, di que ensillen para nosotros y que Miguel salga con mi jauría. Estar dentro de la habitación le parecía incómodo y penoso a Daniel, pero habérselas con una señorita era cosa que le parecía imposible. Bajó los ojos como si aquello no fuese cosa de su incumbencia, procurando no hacer involuntariamente daño alguno a la señorita.